Senadora panista Kenia López Rabadán. Ella es presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado de la República. Kenia, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Pues sí, la verdad es que la pregunta es válida en medio de una pandemia, cuando hay una cantidad de feminicidios ominosa en el país, cuando vemos que incluso los migrantes se están quejando de la cantidad de violaciones de derechos humanos que se vive en México. La pregunta es muy válida, Tania. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Oye, pues están apilando ahí, incrementando casos, lamentablemente lo decía yo hace unos minutos, de feminicidios, pero no nada más feminicidios, ¿no? Vaya, es una cantidad increíble de violaciones a los derechos humanos por donde le veas. Bueno, pues veíamos allá la masacre, una nueva masacre allá en Tamaulipas, está por supuesto la falta de medicamentos, pero bueno, veamos en el tema de seguridad. Las víctimas ahí están en el total desamparo porque, bueno, pues parece que no hay titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿Qué nos dices, Kenia? Mira, cuando se eligió a la presidenta de la CNDH, fue en medio de, yo diría, la peor sesión en el Senado de la República, la oposición acusando el robo de 2 votos por parte de los senadores de Morena, un senador gritándole a la presidenta del Senado, una cosa verdaderamente lamentable. Y yo hubiera querido equivocarme, ¿no? Yo hubiera querido equivocarme y decir, pues pensamos que iba a ser una subordinada del presidente de la República, y no, resulta que la presidencia es buenísima, está trabajando a favor de los derechos humanos, pero la realidad es que lamentablemente lo que empezamos incluso a decir públicamente desde hace más de un año, pues hoy es una realidad. No hay recomendaciones, no hay apoyo para las víctimas, no hay un señalamiento desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el trabajo muy lamentable que se está haciendo en términos de derechos humanos desde el gobierno. Nada más para ponerte un ejemplo, en 2019 se emitieron 7 recomendaciones generales. En 2020 ahora con esta nueva administración solamente 2. O sea, se bajó de 7 a 2. ¿Y eso qué significa? Pues claramente que no se quiere tocar al gobierno, no se quiere señalar al gobierno, no se quiere decir lo que está pasando además en plena pandemia. No puede ser pues que no haya camas, no haya respiradores, no haya hospitales, no haya oxígeno en este país y la CNDH esté callada sin decir nada. Hay una investigación de un medio de comunicación es muy conocido, se llama Animal Político, que ha demostrado pues cómo la CNDH no ha dicho nada a propósito de las violaciones a migrantes, de la gente que tiene que salir de su país, pues, ¿no? Sí, precisamente de eso el tema te lo quería llevar justo para ese ámbito. Bueno, pues teníamos ahí el tema hace unos días de la masacre allá en Tamaulipas, que parece ser que la mayoría, por lo menos, de estas personas que fueron que fueron hallados ahí calcinados serían migrantes y de repente sale esta información que de verdad sorprende mucho, pues llama la atención el silencio que ha guardado la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en estas agresiones contra los migrantes. Pues Defensoría del Pueblo en teoría, pero pues en la práctica hoy estamos viendo una tapadera del gobierno, ¿no? Sin duda, uno de los argumentos públicos que han dicho es que quieren ser los defensores del pueblo. Y la verdad es que lo que están defendiendo es al gobierno, están defendiendo a la burocracia, están defendiendo a quienes violan los derechos humanos desde el poder y no están defendiendo a México y mucho menos están defendiendo al pueblo, incluyendo por supuesto a los migrantes. Es claro que hay una subordinación, hay un afecto desbordado por parte de quien hoy dirige la CNDH para con el presidente de la República, y pues lo quiere tanto que no lo toca ni a él ni a nadie de su gabinete. Me parece que en medio de una pandemia hubiéramos añorado una Comisión de Derechos Humanos que fuera, beligerante, ¿no? Que pusiera en primer término los derechos de los mexicanos, que le fuera incómoda al gobierno. Para eso son las organizaciones, en términos internacionales, los organismos protectores de derechos humanos, para hacer incómodos al gobierno cuando el gobierno comete errores, cuando el gobierno se pasa de listo y viola los derechos humanos. Hoy aquí en México, lamentablemente, pues hay una comisión callada, hay una Comisión Nacional de Derechos Humanos subordinada al Ejecutivo, y todo esto, sin duda, va en detrimento y dañando los derechos de los mexicanos.
Oye, y en este mismo tema, pues sale la CNDH todavía a decir que va a realizar una investigación para ver quién está realizando filtraciones. Bueno, sale ahí incluso lo que se interpreta como una amenaza hasta para el medio de comunicación que realiza esta publicación. Sí, es increíble, ¿no? Ahora resulta que en lugar de decir que va a trabajar y que va a coadyuvar a que los migrantes puedan pasar por nuestro país de manera digna, sin ser violentados, pues la respuesta es, ahora sí que saber quién filtró la información y que tendrán, alguna sanción. Si eso es cierto, si efectivamente se comprueba que la CNDH está haciendo eso, me parece que es terrible, porque lo que tendría que hacer no es preocuparse de quién emite la información, sino realmente de la información. Y la información es que hay un testimonio que dice más o menos en estos términos, dice una mujer: ya no recuerdo cuántas veces ni cuántos me violaron. ¿Te imaginas? Esto no se lo merece nadie en ninguna parte del planeta. No se merece que además haya testimonios que sean conocidos por la CNDH y que no estén reclamando a las autoridades o al gobierno por este tipo de vejaciones y de violaciones. Oye, y en general, pues en este gobierno hay que recordar también que hace ya un año, pues la marcha esta que encabezó Javier Sicilia, hace, pues insisto, un año que salió de Cuernavaca para acá, y bueno, recordar los argumentos que venían desde Presidencia de la República, que no los quiso recibir porque, bueno, decía que esto era pues puro show. No, esta es la importancia que se le está dando, que se le ha dado lamentablemente a lo largo de esta administración a las víctimas, y en este contexto también pues recordar la toma de las instalaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos allá en el Centro Histórico pues por parte de mujeres, familiares de víctimas que decían, bueno, pues es que no tenemos respuesta por parte de la CNDH. Claro, pareciera ser que a Morena se le olvidó todo lo que reclamaba siendo oposición. Siendo oposición, reclamaban justicia, reclamaban un Estado de Derecho, reclamaban que las instituciones hicieran su trabajo, y hoy que son no solamente un poder ejecutivo, sino además tienen la mayoría en el legislativo, en la Cámara de Diputados, en el Senado de la República, se les ha olvidado. Es claro, pues hoy tienen una prioridad los legisladores, los empleados del presidente de la República, y es hacerle caso al presidente. Hay una sola voz, lamentable, porque pues aquellas feministas que tanto hablaban a favor de las mujeres, hoy en medio de estos feminicidios están calladas. Aquellos defensores de derechos humanos, hoy cuando no hay presupuesto para los derechos humanos, están hoy callados con tal de quedar bien con el presidente de la República. Aquellos luchadores sociales desde el 68, pues que habían estado acompañando pues a muchísimas voces en este país, hoy que son gobierno, hoy que tienen el poder, hoy que ganan unos grandes sueldos, están absolutamente callados. Oye, ¿y esto cómo nos deja a nivel internacional? Porque, bueno, volviendo al tema de la masacre allá en Tamaulipas, en Camargo, recordar que algunos de los que han sido ya identificados, bueno, son de origen guatemalteco. ¿Cómo quedamos a nivel internacional? No, sin duda es una muestra, pues, de que no hemos podido resolver claramente lo que nos toca en términos geográficos, y lo que nos toca es que somos un país de paso para Estados Unidos, ¿no? Lo que nos toca es que tenemos que reconocer que la gente lamentablemente tiene que salir de sus países de origen, llámese de Centroamérica, Sudamérica u otros continentes, para intentar llegar a Estados Unidos a tener una mejor vida, porque yo creo que nadie se despierta queriendo ser migrante. Nadie quiere dejar su casa, su trabajo, su familia, sus amigos, su clima, su comida, ¿no? Para atravesar un país ajeno, y lo tienen que hacer intentando buscar pues mejores condiciones de vida. Y cuando llegan a México, pues lo que vemos en muchas ocasiones, que hay una complicidad entre autoridades y ahora, ¿no? Pues un silencio lamentable y hasta cómplice de la CNDH ante las vejaciones y las violaciones que tienen que sufrir lamentablemente los migrantes. Exactamente. Y bueno, preguntarte en esta iniciativa que no ha sido presentada todavía al Congreso, pero que buscaría desaparecer a organismos autónomos, parece que también se encontraría la CNDH. Bueno, pues esto, ¿qué implicaciones tendría? Si de por sí estamos viviendo esto ante lo que parece ser ya un cadáver institucional, la CNDH ahora pues con su desaparición de un plumazo, ¿hacia dónde nos estaríamos dirigiendo, Kenia? Bueno, hay que esperar cómo viene la iniciativa. Efectivamente no se ha presentado.
hay muchos rumores, ¿no? Como en este gobierno hay muchas imprecisiones, hay muchos al ahí se va. El mejor ejemplo del ahí se va es la página para registrar adultos mayores, se tuvo que corregir 3 días después, hace rato nuevamente se volvió a caer. Es increíble la falta de técnica, la falta de inteligencia, la falta de sensibilidad y de empatía por parte de este gobierno. Yo te diría, ojalá y no sea real esta destrucción de los organismos constitucionales autónomos, hablando del INE, de la CNDH, del IFT, del INAI. Me parece que hemos tardado muchos años en construir estas instituciones para que este gobierno las destruya. Veremos cómo viene la iniciativa y estaremos dando el debate desde una oposición inteligente, una oposición honorable, para que las cosas en el Senado cuando menos se puedan detener. Requieren 2/3 partes. Hoy Morena y sus aliados, su comparsa o sus subordinados no tienen 2/3 partes en el Senado, así es que estaremos dando el debate, por supuesto. Pues ojalá, senadora Kenia López Rabadán, ojalá que no se logre esto, porque sería terrible de por sí ya lo que estamos enfrentando aquí, pues en el país. Y bueno, pues le agradezco estos minutos con Mega Noticias, la senadora Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos en el Senado. Te mando un abrazo a ti, a tu auditorio, a seguirnos cuidando. Vienen sin duda días complejos y por supuesto, gracias por la entrevista. Un beso. Buenas tardes.